¿Qué lugares tan increíbles puedes encontrar mientras viajas? A veces te encuentras en una ciudad y nunca la olvidas. Porque la ciudad es incomprensible, aterradora, extraña o increíblemente hermosa. En general, muy atípico. Y si algunas ciudades inusuales son interesantes y agradables de visitar, entonces es mejor leer sobre algunas de ellas que verlas con sus propios ojos. Y aquí tienes solo algunos de ellos. La ciudad china de Jiangyin, ubicada en la provincia de Yunnan, es considerada la más estrecha del mundo. Su ancho máximo es de 400 mi y el mínimo es de solo 30 metros. Jiangyin no puede crecer en amplitud simplemente porque las montañas no lo permiten. Después de todo, la ciudad fue construida en las estribaciones del Tíbet, a orillas del río Nanxi, que fluye a lo largo del fondo del desfiladero. Las orillas del Nanxi son pendientes empinadas cubiertas de bosque, por lo que para la construcción solo hay una estrecha franja de tierra cerca del río. Debido a esta topografía específica, la gente utiliza cada terreno. Los edificios son muy densos y solo tienen varios pisos. Las casas de la primera fila cerca del río tienen un aspecto un tanto extraño, ya que están asentadas sobre pilares de hormigón. Esto se hace para proteger de alguna manera a los residentes de las inundaciones cuando sube el nivel del agua. Después de todo, si en verano Nanxi es un arroyo que se seca, durante las lluvias estacionales ya es un formidable arroyo tormentoso que arrasa con todo a su paso. Pero a menudo durante una inundación el agua sube por encima de los primeros pisos y los pilotes no solo no ayudan, sino que incluso pueden colapsar. Y, sin embargo, allí vive gente. Incluso se están construyendo casas nuevas. La ciudad se extiende a lo largo del río hasta 60 kilómetros y su superficie total es de 1.416 kilómetros cuadrados. Según datos de 2020, Jiangyin tiene una población de casi 317.500 personas. La ciudad tiene una conexión establecida con el mundo. Se ha construido un túnel de 2 kilómetros a través de la montaña. Pero lo extraño es que hay muy pocos puentes en Jiangyin, aunque difícilmente hay ciudad que los necesite más. Una de las ciudades más extrañas del planeta se encuentra en el estado de Australia del Sur, en el mismo centro del desierto. Se trata de Coober Pedy, cuya población según datos de 2011 no superaba las 1.700 personas. Coober Pedy es una ciudad subterránea y también la capital del oso con acento agudo Palos. Esta zona contiene el 30% de los depósitos mundiales de estas piedras, y es allí donde se produce el 97% de toda la extracción de ópalo del mundo. Las viviendas de los habitantes de la ciudad son grandes cuevas excavadas en la montaña. Estas casas disponen de agua corriente, alcantarillado, electricidad, internet e incluso piscinas subterráneas. Pero no hay ventanas en todas las habitaciones. Solo hay una ventana a cada lado de la puerta de entrada. Por cierto, en esta región de Australia con escasas precipitaciones no hay agua en absoluto, por mucho que intenten perforar. Inicialmente, se transportaba a esta ciudad en camellos, pero ahora se ha instalado un sistema de suministro de agua de varios kilómetros. ¿Por qué la gente vive en una ciudad tan extraña? Todo por el bien de la extracción de ópalo, porque es un negocio muy rentable. Vivir en la superficie del desierto es difícil debido al clima. Durante el día la temperatura del aire sube a más 45 grados Celsius y con demasiada frecuencia se producen tormentas de arena. Y en las cuevas, incluso sin aire acondicionado, se mantenía una temperatura agradable para la vida, alrededor de más 23 grados C. En esta ciudad inusual, no solo las casas están enterradas en el suelo, sino también toda la infraestructura. Tiendas, hoteles, escuelas, 3 iglesias, un museo, bares, bibliotecas. Incluso existe el cementerio más inusual del mundo, uno subterráneo. Érase una vez un pequeño pueblo de pescadores adyacente a lagos, cuyos residentes abastecían de mariscos a toda la capital de Nigeria. Ahora es una ciudad separada, o mejor dicho, el asentamiento más extremo del país. Estamos hablando de los barrios marginales flotantes de Makoko en la laguna de Lagos, conocida por muchos como la Venecia Negra. Este es uno de los lugares más inusuales del mundo con extrema pobreza, donde la gente sobrevive en condiciones casi inadecuadas. La imagen parece sacada del Apocalipsis,
Muchas chozas miserables se alzan sobre pilotes justo encima del agua. Todos los desechos y aguas residuales se vierten directamente al océano. Las aguas residuales se acumulan en una capa gruesa alrededor de las pilas y del agua emana un olor fétido. En los barrios marginales de Makoko hay escuelas flotantes con un número mínimo de profesores. Incluso hay una pequeña cafetería y peluquerías. Según las estadísticas, en cada casa viven entre 6 y 10 personas. Pero allí hay muy pocos ancianos. Debido a las terribles condiciones insalubres y a la falta de atención médica, solo el 5% de la población llega a los 60 años. El censo oficial indicó que Makoko tenía una población de 250.000 habitantes, pero es probable que estas cifras estuvieran muy subestimadas para ocultar la verdadera magnitud del problema. Las autoridades nigerianas han intentado repetidamente demoler los barrios marginales, citando la amenaza ambiental que crean. Pero como a la gente no se le ofrecieron viviendas de reemplazo en terrenos cuando comenzó la demolición, los residentes se rebelaron y las autoridades dieron marcha atrás. Las chozas se encuentran en el contexto de los modernos edificios de Lagos y un lujoso puente de 10 kilómetros, y en conjunto crean una imagen muy extraña e incluso surrealista. La lista de ciudades inusuales del mundo incluye Auroville, ubicada en el sur de la India, en el estado de Tamil Nadu. Esta ciudad única e inusual fue fundada en 1968 como un experimento para crear una sociedad internacional de personas. La gente de Auroville vive al margen de la religión, la política y la nacionalidad. Atención médica, educación y entretenimiento. Todo esto lo reciben de forma gratuita. Auroville no es solo una arquitectura y un paisaje inusuales. Esta es otra forma de existencia en nuestro mundo, una ciudad utópica. Aunque Auroville se encuentra en la India, no forma parte de ella. De hecho, es un estado autónomo bajo la protección de la UNESCO. A principios de 2019 vivían allí 3.050 personas de 58 países. Auroville fue fundada en pleno desierto. Ahora en este lugar insólito hay más de 2 millones de árboles, entre los que se han construido casas de 2 y 3 pisos. El edificio más importante de la ciudad, el Matrimandir, tiene la forma de una esfera cubierta de discos con placas de oro. Está destinado a la meditación y el yoga. Esta ciudad no solo es inusual, es una de las ciudades más impactantes del mundo, a la que muchos llaman el infierno en la tierra. No solo se encuentra a gran altura sobre el nivel del mar, sino que es la ciudad montañosa más alta del mundo. La Rinconada está ubicada en Perú, sobre un volcán extinto, a una altitud de 5.100 metros sobre el nivel del mar. La atmósfera a esa altura es muy fina, por lo que las personas que viven allí sufren una increíble falta de oxígeno. Además, el clima es muy duro. Llueve mucho en verano y demasiado seco en invierno. La temperatura media anual es de solo +1 grado C. Según datos de 2009, más de 30.000 personas viven en condiciones tan hostiles. Además, estas personas viven en chozas increíblemente miserables, la mayoría de las cuales ni siquiera tienen calefacción, y con sistemas de alcantarillado deficientemente desarrollados. Un basurero y un olor fétido reinan en toda la ciudad, terribles condiciones insalubres por todas partes. ¿Qué atrae a la gente a esta ciudad tan terrible? Un salario bastante alto para este país es de $200 al mes. A finales del siglo XX se descubrió una mina de oro en el antiguo pueblo minero de La Rinconada, y desde entonces mucha gente acude allí para extraer oro y ganar dinero. No temen el duro clima, las terribles condiciones de vida ni el trabajo duro. El Ahmadiyya es una ciudad fundada en el tercer milenio antes de Cristo, en una época en la que la altura era de importancia estratégica. Está situado en la provincia de Dahuk, en la cima de una montaña plana, a una altitud de 1.400 metros. Durante muchos milenios, esta inusual ciudad de gran altura no ha aumentado de tamaño, porque simplemente no tiene dónde crecer. Alcanza 1 kilómetro de largo y 500 metros de ancho. El Ahmadiyya es una ciudad multinacional y multirreligiosa. Allí viven unas 6.000 personas, en su mayoría kurdos, judíos y caldeos, y los musulmanes se llevan bien con los cristianos. Pero debido al territorio limitado, los indígenas a menudo tienen que mudarse.
El Ahmadiyya tiene todo lo necesario para una vida cómoda: tiendas, restaurantes, policía, servicios médicos. Junto a las casas modernas, aquí se conservan las ruinas de antiguos edificios asirios, un templo cristiano y una sinagoga. La ciudad con el pintoresco nombre de Setenil de las Bodegas se encuentra en la provincia de Cádiz. Tiene una superficie de 82 kilómetros cuadrados y su población en 2010 era de poco menos de 3.000 habitantes. Setenil de las Bodegas es realmente inusual y espectacular, recuerda un poco a la ciudad en la montaña de El Señor de los Anillos. Está literalmente incrustado en la roca basáltica y forma con ella un todo único. La roca sirve como techo y paredes para muchas casas. De hecho, la mayoría de las casas de la ciudad son cuevas naturales con un paisaje único, en el que ha llegado la tecnología moderna. Whittier es una ciudad en el sur de Alaska con una población de solo 220 residentes. Casi todo el mundo vive en un edificio de 14 pisos. Se llama Begich Towers y fue construido en 1956 como cuartel del ejército. Hoy, el edificio alberga la infraestructura de toda la ciudad: una comisaría, una oficina de correos, una tienda, una iglesia, un punto de alquiler de vídeos, un parque infantil y un centro médico. Se puede llegar por vía fluvial, ya sea en tren, o a través de un túnel de 4 kilómetros de un solo sentido, que permite el tráfico en un sentido cada hora y no está operativo por la noche. Durante los meses de verano, el sol brilla todo el día en Whittier, pero en invierno, la ciudad puede quedar cubierta por hasta 6 metros de nieve. Por cierto, hay una pequeña escuela separada. En invierno hace tanto frío que los niños van hasta allí a través de un túnel. A unos 100 kilómetros de la costa de Azerbaiyán, justo en el mar, se encuentra una ciudad de trabajadores petroleros que no tiene análogos en el mundo. Fue construido en los años 40 del siglo pasado. Desde el principio, la aldea de Nefteni Kamni, Oil Rocks, tuvo la siguiente idea: los trabajadores deberían vivir en el mismo lugar donde trabajan. Todo empezó con casas de madera de 2 pisos, 2 centrales eléctricas, un comedor, una casa de baños, una biblioteca y un puesto de asistencia médica. A medida que aumentó el número de plataformas, también aumentó el número de pasos elevados de autopistas que las conectaban. Después de la tormenta de 1956, que provocó destrucción y pérdida de vidas, los edificios y pasos elevados se elevaron a 12 metros sobre el nivel del mar y los soportes de madera comenzaron a ser reemplazados en masa por otros metálicos. Actualmente, el número de plataformas ha alcanzado los 200 y la longitud de los pasos elevados es de 350 kilómetros. Los edificios residenciales se volvieron de varios pisos y ya no se parecen a cuarteles, sino a edificios de sanatorios, entre los que se encontraba incluso un parque. Hay un campo de fútbol vallado. También hay terraplenes improvisados por los que los trabajadores pueden caminar en su tiempo libre. El alcohol y, por supuesto, los cigarrillos están prohibidos en Oil Rocks. La ciudad de Longyearbyen está situada en el archipiélago de Spitsbergen en Noruega. Este es el asentamiento más al norte con una población de más de 1000 personas. Aquí se construyó una iglesia, que a su vez es la más septentrional del mundo. Tiene su propio museo, oficina de correos, universidad e incluso un aeropuerto. La característica principal de Longyearbyen es que aquí es imposible morir. Más precisamente, puedes morir, pero para el entierro el cuerpo será transportado desde la isla por mar o aire. Lo mismo se aplica a los casos de enfermedades que tienen altas probabilidades de provocar la muerte. Estos pacientes también son transportados al continente. La razón por la que está prohibido enterrar a los muertos en el archipiélago es por las bajísimas temperaturas, por lo que los cuerpos simplemente no se descomponen. No hace mucho, los científicos descubrieron el cuerpo de un hombre. Las pruebas realizadas al cadáver mostraron que sus tejidos contenían rastros del peligroso virus que causó la epidemia de 1917. Además, estos cuerpos se convierten en objeto de atención de los osos, de los cuales, por cierto, hay muchos osos en Spitsbergen. Pero es en esta ciudad donde, bajo los auspicios de la ONU, se construyó una bóveda global de semillas subterránea en caso de una catástrofe a escala planetaria. Sí,
Hay muchas ciudades asombrosas, extrañas e impactantes en el planeta. Pero créame, difícilmente querrá vivir en la mayoría de ellos.